días, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Le damos la bienvenida a este culto de oración. Hermano, disponga su corazón también a recibir la palabra del Señor y podamos ser ministrados con todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, llame a su familia, estemos unidos para que podamos tener un tiempo precioso en la presencia del Señor. Que Dios le continúe bendiciendo, mi hermano. Oremos, hermanos, para comenzar el culto del día de hoy. Señor, gracias por este día que nos has dado hoy. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos diste la oportunidad de levantarnos hoy en la mañana, en un día que es para ti, Señor, alabando tu nombre, y nos has podido dar la oportunidad de estar conectados como hermanos, Señor. En este momento te pido por el culto del día de hoy, que salga de acuerdo a tu voluntad, Señor. Dale bendiciones a cada hermano que está conectado el día de hoy, Señor. Y gracias por cada uno de ellos que han podido dar sus aportes, que han podido apoyar, para que el culto de hoy se haga a honra tuya, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, tú eres Santo Rey, Santo. Mi corazón se une
la melodía angélica. Santo, tú eres digno Rey. Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. En los años 80 y 90, la Iglesia de China se enfrentó a una terrible persecución. Los templos eran invadidos constantemente, los pastores y creyentes eran arrestados y enviados a prisión. Años después, entre el 2000 y 2010, la nación disfrutó de una libertad a la que no estaba acostumbrada en diversas áreas. Las iglesias también se beneficiaron de este tiempo de bonanza durante estos años. Ocurrieron algunos incidentes, pero en general la opresión se daba de forma esporádica. Era posible encontrar Biblias y otros materiales cristianos. Sin embargo, bajo la actual administración, todo el país está viviendo un retroceso en su libertad de religión. La persecución a los cristianos en China ha aumentado mucho en los últimos años. Desde 2018, las restricciones y regulaciones sobre la religión se aplican estrictamente, limitando la acción de las iglesias en la nación. También se han introducido nuevas leyes que prohíben la venta de Biblias en Internet. Una de las evidencias del aumento de la persecución en China en los últimos años es su nueva posición en la lista mundial de persecución 2021, donde subió 6 puestos en comparación al año anterior, registrando más de 3.000 ataques a templos y propiedades cristianas en el país. Los cristianos comenzaron a sentirse presionados en 2014 y la persecución alcanzó un punto crítico en los últimos años, con medidas represivas contra las iglesias a una escala nunca antes vista en las últimas 2 décadas. Muchos líderes y pastores están aterrados por la intensidad de la presión ejercida sobre ellos. En la actualidad, los cristianos chinos, especialmente los que se convierten del Islam, son amenazados, encarcelados e incluso asesinados. Algunos, para evitar las detenciones y la prisión, se mudan de casa constantemente. A pesar de toda esta oposición, la iglesia sigue creciendo y los cultos continúan siendo celebrados en los hogares de los cristianos. Muchas iglesias en casa son como el agua en un río. Cuando se encuentran con un obstáculo, no luchan contra él. En lugar de eso, fluyen más allá de los obstáculos. Cambian el curso y continúan hacia el océano que es la Gran Comisión. Su rumbo y destino final nunca cambian. Esto significa que siempre que sea necesario, debemos ajustar nuestras formas de ser iglesia para mantener el crecimiento continuo del reino contra todo pronóstico. Puertas Abiertas prepara a los cristianos en China para resistir los días difíciles y permanecer firmes en la fe, por medio de discipulados y estudios de la palabra. Nuestra misión es ayudar a las iglesias a encontrar las profundas raíces de su preciosa herencia espiritual. Queremos que los cristianos de China se mantengan firmes y fuertes en la persecución por la gracia y el poder de Dios. Queremos ver una iglesia vibrante y perseverante que no se doblega ante las artimañas del enemigo. Este es nuestro sueño. Fortalece a la iglesia perseguida. Ora, dona, difunde. puertasabiertasal.org
Buenos días, amadísimos hermanos en Cristo. Bienvenidos al culto dominical del último domingo de febrero 2021. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Y por supuesto que es un privilegio poderles predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un mensaje basado en Jonás capítulo 3. La voluntad de Dios. La salvación del perdido. Ni lo dudes, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a estar viendo en el mensaje de hoy? En primer lugar, la voluntad de Dios, para que todos estemos claros. No es algo opcional, no es algo inspiracional, no es algo sentimental. Es lo que Dios quiere, lo que Dios busca, para lo que nos ha instituido como sus hijos, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su iglesia. Por otra parte, estar claros de que la salvación no viene de parte de nosotros. La salvación es de Dios. Y a pesar de que lo he mencionado en mensajes anteriores, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Antes de avanzar, vamos a tener el checklist del día. Bueno, primero invitarte a participar de los Smart Group los miércoles, que son vía Meet, son casi presenciales, son tipo videoconferencias, ¿verdad? Y lo hermoso de todo es que nos estamos viendo, estamos compartiendo directamente unos con los otros. Y además, nos estamos moviendo en la dirección que debemos seguir. ¿Seguir qué? El llamado divino. Y dentro de esos, hemos hablado de practicar, ejercitarnos en la operación Andrés. Por lo tanto, te pregunto, ¿estás orando por tu lista de la operación Andrés? ¿Ya empezaste? ¿A cuántas personas de tu lista de la operación Andrés? Esta es la segunda pregunta que te estoy haciendo. Porque ya para esta altura debes tener tu lista de oración de la operación Andrés. Ahora la pregunta es, ¿a cuántas personas de tu lista le has manifestado de que estás orando por ellas? Y de los que estás orando por ellos, ¿a cuántos les has pedido un motivo particular de oración? Por otra parte, que es lo nuevo, que en lo que vamos a estar ejercitándonos es motivarles, invitarles a tener una reunión virtual con ellos, a visitarles. ¿Y tú te has motivado a visitarles también? ¿Los has invitado a participar de la escuela dominical? ¿O le has compartido el link del culto de hoy? Lo dejo entre tú y Dios y volvemos después de la lectura bíblica. Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla,
se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amigos, mis amados hermanos, ya estamos de regreso. Como les comenté, vamos a estar viendo el mensaje de hoy basado en Jonás capítulo 3. Y como me reía, ¿no? Me reía acerca del tema de la lectura bíblica. Mi mamá se va a dar cuenta ahora de lo que le digo. Bueno, ¿cuál es la lectura bíblica? Jonás 3, del 1 al 10. Entonces, bueno, a lo mejor muchos no me comprendan, pero yo sí me entiendo. No se preocupen. Eso no es lo importante del mensaje. Lo importante del mensaje es que nos identifiquemos con la voluntad de Dios. Nos identifiquemos en que la voluntad de Dios es la salvación por el perdido. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has traído de muerte a vida. Gracias porque nos has hecho tus hijos, nos has perdonado, nos has agrupado como una congregación para reunirnos en este tiempo para exaltar tu nombre. Ahora, gracias también te doy personalmente por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Mi Dios, úsame como tu instrumento y que sea tu Santo Espíritu quien edifique a cada uno de los que estamos conectados con este servicio dominical, servicio por ti y para ti. Yo te pido de todo corazón que lo recibas en olor fragante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te lo pedimos. Amén. Así mismo, hermanos, la voluntad de Dios es la salvación por el perdido. A manera de antecedente hemos visto a un Jonás, todo un profeta, un misionero, aquella persona encargada de llevar la palabra de Dios al pueblo. Un pueblo que también había recibido la bendición a través de Abraham, a través de Jacob, de que en este pueblo serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, era el momento clave, era la oportunidad de Jonás de ser de bendición para otros pueblos, en este caso el pueblo de Nínive. Sin embargo, vemos un Jonás que hace completamente lo contrario a la voluntad de Dios. Dios le habló, le dijo, levántate, ve a Nínive. Él se levantó, pero para hacer completamente lo contrario. Debido a sus acciones, hubo consecuencias fatales, hubo consecuencias terribles. Estuvo en el vientre de un gran pez. Sin embargo, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, podemos ver
que después de mostrar arrepentimiento dirigiéndose en oración a Dios, Jonás, desde la sepultura, dentro de ese pez, dice Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a ver cuán maravilloso es Dios. Eso lo vimos las semanas anteriores, cuando estuvimos viendo el capítulo 2 de Jonás. Ahora empezamos el capítulo 3. Primer punto, como lo dije antes de la lectura bíblica, la voluntad de Dios. Para ello quiero ilustrarlo de diferentes maneras. Prepárese porque tal vez no es septiembre, tal vez no estamos en Olimpiadas Bíblicas, pero vamos a estar leyendo bastante. O por lo menos voy a hacer referencia a diversos pasajes por los cuales vamos a ilustrar todo lo que vamos a ver. Y en primer lugar, la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice Jonás capítulo 3? Miren, decía mi papá, la gente dice que, decía así, pues decía de esa manera, que la gente decía que Cristo venía pronto, y que lo escuchaba decir una y otra vez, y que lo escuchaba decir desde que él era niño. Cuando mi papá me lo dijo, yo posiblemente estaba en sexto grado de la escuela, cuando me lo dijo, y me dijo, estamos hablando de 1986, y me dijo, y ese Cristo aún no llega. Bueno, gracias a Dios por él, gracias a Dios por su misericordia y por su amor, porque si Cristo hubiera llegado desde las primeras veces que él lo escuchó, ¿qué hubiera pasado? Él no hubiera tenido, no hubiera tenido la oportunidad de tener una eternidad con Cristo, porque él no había recibido a Cristo en su corazón. No se hubiera salvado. Así que bien por él, porque dentro del amor y la misericordia de Dios, como lo dice este versículo, dice Dios que él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Eso incluye a mi papá, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios, mi papá, días antes de partir, se arrepintió, recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador y fue salvo y se fue para el cielo. ¿Qué me dices tú de tus seres amados? Si Cristo viniera hoy, ¿para dónde irían? Tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros. ¿Para dónde irían hoy día? Entonces vemos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y en este marco, Jonás, capítulo 3, versículos 1 y 2, y lo que leímos en el capítulo 2, versículo 10, vemos que Dios ordena al pez a dejar a Jonás en la tierra, a vomitarlo en la tierra, a expulsarlo de su vientre en la tierra. Miren, Jonás pudo haber quedado así. De todas maneras, Dios es fiel. De todas maneras, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero miren la demostración de amor que tiene Dios, que la
orden original que le dio Dios a Jonás, la está repitiendo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Oh, qué amor y qué paciencia, como lo dice segunda de Pedro. Segunda Pedro que leímos que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No quiere que perezca el pueblo de Nínive. Y el plan continúa, el plan se mantiene, el amor se mantiene, la misericordia de Dios se mantiene intacta. Jonás, voy a pasar la página. Te arrepentiste. Ahora haz lo que tienes que hacer. Iglesia mía, hermanos míos, arrepiéntete y haz lo que tienes que hacer delante de Dios. Le dijo Dios a Jonás, Jonás 3:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ve y predica el mensaje que yo te diré. Iglesia, predica el mensaje que Dios nos dice, el mensaje que Dios nos ha dado. Hagamos la obra que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ella. Y miren como máxima demostración de Dios, de que su voluntad es de que todos procedan al arrepentimiento y la salvación del perdido. Lo podemos encontrar en un pasaje muy conocido, Juan 3:16 y 17. ¿Por qué enviar a su Hijo amado, unigénito, a morir en la cruz, a pagar el precio del pecado, la muerte, por nosotros? Por su voluntad. La respuesta es por amor. Sencillamente, gracias a Dios que Él sí es fiel. Y su voluntad no ha cambiado. Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a Jesús a este mundo para salvarnos. Dios también le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, porque si no se arrepienten, los voy a destruir. Hoy día, en nuestro contexto, si el mundo no se arrepiente, ya está condenado. Y el plan de Dios no ha cambiado. La salvación, el amor de Dios por el perdido, para que venga el arrepentimiento, es lo que nos está enseñando a nosotros. Iglesia mía, tú estabas perdido. Ustedes son como Nínive. ¿Qué se merecían o que se merecen realmente por ser pecadores? La muerte. Pero Dios dice, yo te he salvado. Y eso me lleva al punto número 2. La salvación es de Dios. Dice Salmos 3:8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos míos, la salvación es de Dios. Aunque la salvación es de Dios, fíjese que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Significa que no es que Él anda salvando, es que Él nos ha dado la oportunidad para creer en su Hijo. Nos ha dado la oportunidad y el libre albedrío de recibir a su Hijo en nuestro corazón. Lamentablemente desecharlo. Y como lo dice
Juan 3:19, acerca de la luz que vino a este mundo, pero el hombre amó más las tinieblas. Y aunque la salvación es de Dios, nuestro trabajo es llevar a cabo la gran comisión. La salvación es de Dios. Su voluntad es que el perdido venga al arrepentimiento. Y nos ha puesto en esta tierra, su iglesia, sus hijos, como su brazo ejecutor para reconciliar al mundo con Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Déjame en los comentarios dónde está este pasaje. Pensabas que se me había olvidado decir la cita. Pues no, porque este es un versículo que debe estar, iba a decir que tallado en tu suéter. Bueno, ok, déjame la cita. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, van a tener que verlo en mi suéter. Pero más que escrito en tu suéter, debe estar en tu corazón, en tu mente y en las intenciones de la meta de tu vida. Así que, aunque la salvación es de Él, nos ha dejado la gran comisión. Aunque la salvación es de Él, es necesario, es importante que la iglesia predique. Como el ejemplo de Andrés, lo vimos durante los servicios de los miércoles, los Smart Group. Andrés, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés halló primero a su hermano Simón, le compartió a Simón Pedro y lo trajo a los pies de Cristo. El ejemplo de Felipe, Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Felipe, ¿a quién halló? A Natanael. Y Natanael vino a los pies de Cristo. Hermano, importante que hagas lo tuyo para que Dios haga lo suyo. Él te ha hecho su hijo. Eres salvo por la gracia, no por obras, para buenas obras, para que lleves a cabo las obras que Él preparó. Empieza entonces por testificar de Jesucristo. Empieza entonces compartiendo el Evangelio. Empieza entonces a reflejar a Cristo por medio de tu testimonio. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Iglesia, haz lo tuyo. Sal a predicar. Haz lo tuyo. Sal a llevar a cabo la gran comisión. Así como Jonás tenía que hacer lo suyo. Jonás tenía que salir a predicar. Vamos a volver al pasaje principal. En Jonás capítulo 3. Y dice la palabra de Dios. Jonás capítulo 3. Y se levantó Jonás 3:3 y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense qué tan grande era Nínive, una ciudad de 3 días de camino. Yo he caminado hasta Cerro Azul, directo a la montaña en un día. En una noche caminé
desde Panamá hasta Capira. Y Nínive, ojo, ya había salido de Panamá entonces, de la ciudad de Panamá, pasado a Reján, pasado a Chorrera y llegado a Capira. Para llegar hasta, pensándolo bien, para llegar hasta Lídice. Sin embargo, 3 días es más o menos el dimensionamiento de Nínive. Y Nínive era una ciudad grande. Y ahora sí que hizo Jonás, se levantó e hizo lo que Dios le había ordenado desde el principio, habiéndose podido ahorrar todo lo que pasó en el capítulo 1 y capítulo 2. Sí, no esperes que te llegue la disciplina de Dios para entonces levantarte y hacer lo que Dios te manda. Hagámoslo a la buena, hagámoslo por su amor. Entonces es necesario que salgamos a predicar, porque el Espíritu Santo le va a dar al mundo convicción de pecado, por cuanto el mundo no cree en Jesucristo, no le ha recibido, no son creyentes, no son cristianos. Entonces el Espíritu Santo lo va a convencer. Por lo tanto, no se necesita que tú seas un docto, un erudito en la palabra de Dios. ¿Qué tan erudito pudo haber sido Andrés, Felipe, la mujer samaritana? E incluso, preparándome para este mensaje, también estaba viendo el caso de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo, que creyó, luego se bautizó, pasó un tiempo con los discípulos y predicaba en las sinagogas al poco tiempo. Sé tú también un ejemplo, así como los ejemplos que nos están dejando los personajes bíblicos. Le decía yo a los chicos durante el estudio del discipulado: padres, ayúdame, papaces y mamaces, ayúdenme. Así como creo que decía Pepinito Ortón: papaces y mamaces, ayúdame para que los chicos se reúnan mañana, lunes. Mañana será a las 6 de la tarde. Hemos ajustado un poco el horario a las 6 de la tarde para procurar de que nuestro hermanito David Donadío se pueda conectar también. Entonces ahí nos podemos manejar, ajustarnos al horario en su tiempo de discipulado. Y les decía, qué gran ejemplo y corazón dispuesto que los personajes bíblicos apenas recibían a Cristo, ya estaban preguntando por bautizarse. Apenas recibían a Cristo, en la primera oportunidad que tenían, eran bautizados. Pablo, el etíope eunuco, el carcelero de Filipos y muchos más son grandes ejemplos, una disposición de una vez. Y asimismo tenemos otros personajes bíblicos que tuvieron una gran disposición para predicar el Evangelio casi inmediatamente que fueron salvos. Muy bien, continuemos entonces con nuestro estudio. Vamos a volver a Jonás, capítulo 3. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire qué belleza. No tenemos el detalle de las palabras que usó, o sea, todos los detalles. Yo puedo pensar de que no solamente Jonás iba por la calle diciendo, para ver, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por supuesto que no, porque también tuvo que haber un mensaje, una parte del mensaje donde la población de Nínive entendiera que requerían arrepentirse para no caer en la destrucción. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios, maravilloso. Una ciudad tan grande. ¿Cuántos millones de personas se habrán salvado por la predicación de un Jonás
que estaba reacio a predicar la palabra. Ahora te digo a ti, ¿cuántos millones se salvarán porque tú prediques la palabra? Porque tú testifiques con tu ejemplo. Vamos, hermano Quintón, Gonzalillo para Cristo. Hermanos González, Las Cumbres para Cristo. Villa Coprís, Calle Primera para Cristo. Abigail, hermana Inés, Las Rositas para Cristo. Nico, Villa de las Fuentes para Cristo. ¿Y qué decir Junior y Noemí? Carrasquilla, Darién, Veraguas para Cristo. Levantémonos, porque millones pueden ser salvos porque nos ejercitemos en lo que realmente fuimos llamados. No estoy diciendo da tu milla extra, estoy diciendo solamente haz lo que tienes que hacer. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 6. Y se levantó de su silla, llegó a los gobernantes, llegó el mismo rey, al número 1, al top de Nínive. Se despojó de su vestido. Imagínense el arrepentimiento que tuvo ese hombre, que se vistió entonces, dice, vamos a ver. Bueno, es que me había saltado la primera parte. Ok, voy a leer el 5, pues. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cilicio en representación, en demostración de arrepentimiento, desde el mayor hasta el menor de ellos, toda la población. Y vuelve entonces ahora con el rey, dice, y se despojó de su vestido, versículo 6, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto era una demostración en el contexto histórico y cultural de aquellos tiempos, demostrar un fuerte dolor y un arrepentimiento. Arrepentimiento por lo que he hecho, arrepentimiento por las consecuencias. Estamos hablando de convicción de pecado. Estamos hablando de convicción de justicia. Chuleta, nos va a caer la ira de Dios y de juicio. Y estas son las consecuencias. Nos va a llover fuego del cielo como a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo el rey? Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. O sea, un ayuno obligatorio. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, vamos a hacer lo que Él dice. Dice, Dios quiera que no nos mande las consecuencias de nuestras acciones. Sí. Y tenemos que reconocer algo, hermanos. Hemos hecho el mal. Tenemos que reconocerlo. Cuando dice que confesemos a Dios nuestro pecado, y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, es que tenemos que confesarlo, tenemos que estar claros cuál es nuestro pecado, qué es lo que hemos hecho, en qué andamos. Y dice, como así al estilo del rey de Nínive, desháganse de ese mal. ¿Y cuál es la forma de deshacernos de ese mal? Arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios. Y usted dirá, ¿y este mundo perdido necesita arrepentirse, como lo dice Segunda de Pedro, e inclinar su corazón a Dios? Quisiera, no quería que este mensaje fuera tan largo. La verdad es que me hubiera gustado solamente desarrollar los 2 primeros versículos de este capítulo para después
tomar el resto del tiempo, del resto del pasaje. Hay tanta riqueza en este capítulo 3 de Jonás, pero identifícate con los personajes que hasta ahora he mencionado: Andrés, Felipe. Aprovecho para entonces mencionarte ya ejemplos directamente de la iglesia primitiva, como lo estamos estudiando en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo estamos estudiando en la escuela dominical junto con el hermano Leonardo, que él está como maestro de la escuela dominical de varones y jóvenes, desarrollando el libro de Hechos. Y es importante que tomemos la visión misionera de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes. Hechos capítulo 8, del 1 al 6, cuando en el contexto donde Saulo persigue a la iglesia, y la iglesia es, dispersada, perseguida y dispersada, y esparcidos, dice Hechos 8:1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se acuerdan el tema ese de los discípulos de Jesús? Que wow, se sorprendieron de que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, y ese día llegó la salvación a Samaria. Bueno, cuando fueron esparcidos los discípulos, los discípulos de Jesús, la iglesia de Jerusalén, fueron esparcidos por toda Judea y Samaria, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, ¿verdad? El cuerpo que había sido apedreado. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No iban huyendo solamente y no miraban atrás ni miraban a ningún lado, y que solamente iban como en un juego de video que no quieres, solamente quieres acelerar y salir corriendo. No, iban haciendo lo suyo, anunciando el evangelio. Perseguidos a muerte, pero en el camino iban anunciando el evangelio. Dice el versículo 5 de Hechos 8, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 8:8, me encanta, porque con el evangelio llegó el gozo a aquella ciudad y a sus vidas, dice Hechos 8:8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. La misma iglesia en acción. Saltémonos un poco más adelante. Ya vimos cómo el evangelio llegó a Judea y a Samaria. Estaba en Jerusalén, llegó a Judea y a Samaria. Ahora, a Antioquía, dice. Y Antioquía llegó a ser el centro, el hub misionero, el centro de las salidas de los viajes del apóstol Pablo. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, una isla hermosa en la que estuve, lamentablemente dividida en dos por un conflicto bélico, pero llegaron hasta la isla de Chipre. ¿Cuántos de ustedes han ido a predicar a Otoque, a Taboga, a Isla del Rey, verdad? Vamos a cruzar el charquito, pues, un pedacito de mar cercano. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Antes de pasar al último punto, ya para terminar, miren esto. Sal y predica, iglesia. El Espíritu Santo da la convicción de pecado.
da la convicción para que el hombre a quien le predicas se arrepiente. Y algo que es completamente seguro, necesario y te va a encantar: la mano del Señor Jesús estará contigo. Tú sientes, ay, lo que pasa es que el Señor no está conmigo. Súmate entonces en esta gran campaña y lleva el mensaje del Evangelio. La mano del Señor Jesús estará contigo. El próximo domingo, Dios primero, tendremos Cena del Señor. Y en 2 domingos tendremos culto de oración. Pero no lo quiero dejar pasar algunos motivos de oración que quiero compartir con la iglesia. Por las visitas a los albergues de inmigrantes. Esta labor que generalmente es impulsada por nuestra hermana Ibis en nuestra congregación. Nuestro hermano Leonardo es participante, hasta Alejandro ha participado. Ora y si tienes la oportunidad participa en los albergues de inmigrantes. Hazlo desde ya, porque va a llegar el momento en que se dan estas situaciones, y como lo dije en la predicación pasada, basada en el capítulo 2 de Jonás, no hay vacaciones para orar. Hay que orar ya. La oración es ya. Por último, Dios de segundas oportunidades. ¿Recuerdas los puntos? Los mencioné al principio. Primer punto, la voluntad de Dios. Segundo punto, la salvación es de Dios. Y ahora, por último, Dios de segundas oportunidades. Miremos a Jonás. A Jonás, Dios le dio la segunda oportunidad para, por lo menos la que Dios me ha revelado, la que puedo ver, vivir en este planeta. Porque si bien es cierto, Dios desea la salvación para el pueblo de Nínive, y le dio la oportunidad a Jonás de ir y hacer lo que ya Jonás le había mandado, pese a el comportamiento errático y desobediente de Jonás. Así que una segunda oportunidad que le dio Dios a Jonás fue que no se quedara del lado de los muertos en el vientre del gran pez, sino que le dio tiempo extra en este planeta, en esta vida. Y eso me lleva a otro punto, a otra de las segundas oportunidades que Dios le dio a Jonás. La oportunidad de predicar la salvación a Nínive. Esa es una gran oportunidad. Como creyentes, quisiéramos tener ese momento para poder tener una gran cantidad de personas a quien predicarles el Evangelio. Y él tuvo la oportunidad de predicarle a una ciudad tan grande de 3 días de camino. Además, le dio la oportunidad de seguir la voluntad de Dios. Y además de aprender la lección que Dios tenía para él. Dios pudo haber usado a otra persona para continuar la labor que originalmente le dio a Jonás, y no lo hizo. Le dio la oportunidad a Jonás de que fuera. Y además, hay personas, tristemente, de que no tienen la oportunidad de aprender la lección de Dios sobre su vida. O por lo menos de tener un tiempo extra en este mundo para predicar, para poder ejercitarse en la maravilla que Dios ha hecho en ti, en el milagro que Dios ha hecho en ti de traerte de muerte a vida. Y les traigo de nuevo el ejemplo de mi papá. Si bien es cierto, yo estaba orando para que mi papá fuera salvo, para que Dios le dé una segunda oportunidad a mi papá antes de que partiera, se la dio
se la dio, pero no tuvo la oportunidad de pasar más tiempo en este planeta. No tuvo la oportunidad de predicar lo que él había aprendido y a última hora reconoció, creyó, sino que se fue. Y tal vez, pasando más tiempo en este planeta, en este mundo, hubiera recapacitado acerca de cosas que mi papá sabría que fueron sus errores en esta vida y ahora aprender, wow, ahora que conozco las escrituras, ahora que conozco la Biblia, oh, me di cuenta que estaba equivocado sobre más de 4 cosas, pero no la tuvo. Y Jonás sí tuvo esa oportunidad. Ahora piensa y medita. ¿Cuántas segundas oportunidades Dios te ha dado a ti? ¿Cuántas segundas oportunidades nos ha dado a nosotros, cada uno de nosotros? Y por último, como iglesia, ¿cuántas segundas oportunidades nos ha dado? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde está ese pasaje? Bien, no lo leas nada más hasta ahí. Déjamelo en los comentarios o en la ventana del chat en vivo. ¿Dónde está ese pasaje? Pero continúa leyendo, ya que lo descifraste. Si estás en este mensaje y tenemos un hermano diligente que lo escribió en los comentarios, entonces busca la cita. Y continúa leyendo. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dejado a nosotros esa tarea del ministerio de la reconciliación. Nos ha reconciliado y nosotros entonces seguimos la labor. Jesucristo trajo a salvación a Pablo y Pablo siguió reconciliando al mundo por medio de Cristo con Dios por medio de su predicación. Por último, aquí, bueno, me refiero que estamos en el último punto, pero último versículo del capítulo 3 de Jonás. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué hubo? El perdón. La ciudad se arrepintió y la fidelidad de Dios, que es grande, la practicó con la ciudad y la ciudad se salvó. Acciones a tomar. Un solo versículo, hermanos míos. Acciones a tomar. Y no te olvides del eslogan, siguiendo el llamado divino. Y en esa línea del eslogan de seguir el camino del llamado divino, acciones a tomar. Y lo voy a ilustrar con Hechos 9:20. Lo mencioné de manera fluida durante la prédica, pero no lo había leído. Hechos 9:20. Hablando de Saulo de Tarso, de el apóstol Pablo. Una vez que se convierta al Señor, que pasó un tiempo con los discípulos en Damasco. ¿Qué dice las Escrituras? Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano mío, la única acción a tomar, predica el Evangelio. La salvación llegará al hombre por la voluntad de Dios. Oremos. Padre, mi Dios, gracias por este tiempo de enseñanza, este privilegio que me das de predicar tu palabra. Y mi Dios, de una manera muy especial, quiero pedirte que estas palabras lleguen directamente al corazón de cada uno de los que estuvieron pendientes desde principio a fin de tu mensaje. Mi Dios, para que despiertes en nuestro corazón el llevar tu palabra por medio del poder del Espíritu Santo que ya nos has dado
hasta lo último de la tierra, ya sea presencialmente o ya sea virtualmente, ya sea por este medio del canal de YouTube, que muchos puedan conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de nuestra predicación, por medio de nuestro testimonio. Dios, úsanos como tu brazo ejecutor aquí en la tierra para llevar a cabo tu voluntad, en tu paciencia, en tu amor y misericordia, para que todos vengan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias y amén. Hermanito, Dios te siga bendiciendo. Recuerda mañana la reunión con los jóvenes y aquellos varones y hermanas valientes que han puesto en su corazón también irse preparando para ministrar a los jóvenes. Los espero vía Meet a las 6 de la tarde. Y a los jóvenes y varones en general, el martes tenemos reunión de varones para que nos sigamos preparando en las cualidades del siervo de Dios. Dios te siga bendiciendo. Gracias, hermanos, por participar, y gracias a los que se esforzaron para hacer una realidad este culto. Dios me lo bendiga. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón
adoración. Nunca más seré igual al salir de ese santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos y guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy Vamos a orar, hermanos, para finalizar el culto del día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar conectados, Señor, todos juntos en familia, como un mismo cuerpo, Señor, a través de las redes sociales. Gracias porque nos diste la oportunidad de escuchar a nuestro pastor el día de hoy y bendecirnos con su palabra, Señor, así como leímos en el día de hoy la lección de Jonás. Señor, ayúdanos a cambiar para ser hijos tuyos, para mantener esa dirección en que tú nos guíes, Señor, hacia el Evangelio, Señor, hacia la salvación, hacia el camino en el que debemos predicar el Evangelio, Señor. Te pido por cada hermano que está conectado el día de hoy, dale bendición a cada uno y perdona los pecados que hemos cometido, Señor, porque somos pecadores. Tú nos limpias, Señor. Gracias porque nos has dado todas las bendiciones que hemos tenido el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mi hermano. Espero que se haya gozado con el servicio del día de hoy y que haya recibido la palabra del Señor en su corazón para ponerlo en práctica. Damos gracias al Señor por este día y esperamos que el inicio de semana sea maravilloso para su vida. Que el Señor le continúe bendiciendo y, como dijo el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios te guarde, mi hermano. Saludos.